Cómo escribir un personaje principal y las dimensiones de este. Cuando vamos a empezar a escribir un libro o un cómic, lo primero que llega a nuestra mente es el protagonista. Muchas veces imaginamos demasiado este personaje que se nos escapan ciertos puntos importantes a la hora de establecerlos, y es su complejidad, lo cual no es ninguna ciencia, simplemente es cuestión de sentarse y reflexionar un poco acerca de lo que vamos a escribir, y para ello los categorizamos por dimensiones. Empezamos por el más básico de todos, los personajes unidimensionales. Estos se caracterizan por ser personajes de personalidad y pensamientos básicos. Esto es debido a que los personajes unidimensionales solo tienen un rasgo definitorio y sus motivaciones no indagan más allá de este, hasta el punto de carecer de personalidad propia. En pocas palabras, son esos personajes que solo tienen una función en la obra, no presentan cambios en su estado de ánimo, solo están porque la trama lo requiere. También se tiene que tener en cuenta que un personaje unidimensional no es recomendado para ser el personaje principal de una obra, ya que con el tiempo puede volverse monótono, aburrido y hasta fastidioso. Un gran ejemplo de personajes unidimensionales es el caso de Kirito, del anime Sword Art Online, el cual es un perfecto ejemplo de cómo no escribir un personaje principal de una obra. No tiene nada de personalidad y esta varía de acuerdo a lo que el autor quiera o siente en ese momento. Es por eso que es un personaje mediocre y muy mal escrito. También tenemos al elenco de Scooby-Doo, los cuales solo cumplen el mismo rol en todos los capítulos. Son personajes que no muestran variaciones en sus emociones y solo están para resolver el misterio, nada más. Por eso la serie llega a ser muy aburrida después de 2 capítulos, ya que repite la misma fórmula y sus personajes no demuestran una evolución o madurez. Y luego tenemos a los personajes bidimensionales. Estos son los idóneos para cualquier obra. Son personajes que mantienen un equilibrio y mantienen el interés del lector, ya que el público se puede insertar fácilmente en ellos. Son como los personajes básicos para cualquier obra, ya que tienen la capacidad de formar una personalidad propia y sentimientos más complejos. Suelen estar caracterizados en 2 cualidades, como por ejemplo, él es pequeño pero fuerte, o él es fuerte pero estúpido. Es como se determinaría un personaje principal básico y es idóneo a la hora de escribir si eres un principiante. Veamos, tenemos a los personajes tridimensionales. Estos personajes, también conocidos como personajes humanos, son aquellos con tal profundidad en su personalidad que se asemejan a cómo una persona real siente y reacciona. Las personas suelen ser impredecibles, hasta el punto de no entender sus propios sentimientos. Un personaje unidimensional y bidimensional tienen en claro por qué hacen lo que hacen, pero un personaje tridimensional no sabe por qué actúa, se plantea muchas preguntas hasta resultar problemático y estresante. Es un personaje con el que normalmente no te querrías ver identificado, ya que tiene su propia personalidad y es lo más semejante a un ser humano. Esto es lo que los vuelve interesantes. La manera multifacética en la que se desarrollan puede mostrarte algo y en otro momento terminan haciendo algo totalmente opuesto e impredecible. Es por ello que muchas veces terminamos odiándolos. Realmente no es difícil escribir ese tipo de personajes, pero sí se requiere un estudio amplio y previo en cuanto a las personalidades, a personas a tu alrededor y sobre todo el entorno, que es un factor clave a la hora en la que se tienen que desenvolver. Cabe recalcar que los personajes unidimensionales no son peores o mejores que los anteriores mencionados. Todo esto depende de la obra, hacia qué público está dirigida y qué mensaje quieres transmitir.